tema que queremos presentar en esta hora es un tema que lo hemos predicado, lo hemos enseñado en el pasado, pero tiene una importancia y una riqueza en la lección que creo que es de suma importancia que usted y yo podamos ver la Escritura. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis precisamente viene de esa palabra griega, Apocalipsis, que quiere decir un descubrimiento o una revelación de lo que estaba guardado. Por lo tanto, por eso que el libro de Apocalipsis también es conocido solamente como el libro de revelaciones. Y como vimos la semana pasada, desde el primer capítulo es Jesucristo mismo el que trae la revelación. Se le presenta al apóstol amado, al apóstol Juan, y quisiera refrescar su memoria para aquellos que estuvieron aquí la semana pasada, pero también aquel que sepa la respuesta, le invito a que se una con nosotros en la respuesta. Y habíamos preguntado cuántas cartas escribió el apóstol Juan, el apóstol amado. No me mencionó 4. El Evangelio según San Juan. Y de ahí viene la epístola primera y segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Son 5. Así que espero que se haya aprendido un poquito de estas. Gloria sea al Señor. Pero ahí vamos a entrar a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Espero que usted pueda leer en su casa las hojas que yo le doy. Trae mucha información que espero que sea de bendición para usted. Si usted no ha leído las hojas de la semana pasada, usted realmente se está perdiendo una bendición muy especial. La semana pasada habíamos hablado de la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso, habíamos hablado, estaba situada en una ciudad de mucha importancia, un puerto de importancia, donde había grande industria. Dentro de esa grande industria también había gran mundo religioso, y el templo mayor o el más grande de esa ciudad de Éfeso era precisamente el templo a la falsa diosa Diana. Bueno, en Esmirna no es muy diferente a Éfeso. Esmirna también es una ciudad llena de idolatría, de paganismo, y así como Éfeso tenía a su diosa, la ciudad de Esmirna también se daba a conocer por sus templos, y el templo principal del dios principal de Esmirna era precisamente el dios Dionisio, que era el dios de la vegetación. Pero bueno, antes de seguir hablando, vamos a entrar a la escritura. Apocalipsis capítulo 2, verso 8 y verso 9. Si me hace favor, hermana Raquel, de leerlo en voz alta. Sí, capítulo 2, verso 8 y 9. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagogas de Satanás. Qué tremendo, gracias hermano. Qué tremenda introducción está dando la carta de Esmirna precisamente. Y antes de entrar en los detalles de la ciudad de Esmirna, la ciudad de Esmirna fue fundada por los griegos unos 1000 años antes de Cristo. Se cree también que la ciudad de Esmirna es un puerto. Hoy en día, si usted busca el mapa, obviamente ya no aparece Esmirna. La ciudad ha cambiado de nombre, pero está situada en lo que hoy se conoce como el país de Turquía. Y dentro del desarrollo cultural de esta ciudad, en el año 600 antes de Cristo, se cree que fue destruida precisamente por una invasión, la cual por 300 años tomó para que esa ciudad se volviera a reconstruir. Y ya cuando fue reconstruida, cayó bajo el dominio del Imperio Romano.
Y esto para que usted se vaya dando una idea, que estamos hablando de ciudades reales, culturas reales, con habitantes reales. Pero a pesar de todo eso, allí en esa ciudad real estaba la iglesia. Como dijéramos hoy en día, la iglesia de Dios en Las Vegas, la iglesia de Dios aquí en Bakersfield, ciudades reales donde estaba la iglesia. Y el emperador de esta época que la carta es escrita era el emperador César Tiberio. Y Tiberio se caracterizó, bueno, todos los Césares tenían ciertas características únicas. Por ejemplo, Nerón, que es uno de los César que tuvo conversación con Pablo. El César Nerón era conocido como el César el loco, porque literalmente estaba loco, creía que todo el mundo estaba en contra de él. Él mandó a matar a su hermana, a su esposa, a su madre. Se dice incluso que él quemó la propia ciudad de Roma para poder culpar a los cristianos. Así que Tiberio era otro emperador, otro César que también no estaba bien de la cabeza. A él le fascinaba la idea de ser precisamente una deidad divina. Él era fascinado por los grandes templos. Y dentro de esos templos, él mandó a construir un templo propio para él, precisamente aquí en Esmirna, donde el decreto del emperador era que cada año tenían que venir a este templo y ofrecer una ofrenda, y tenían que dedicar y decir: César es el Señor. Y eso causó un grave, pero grave problema para la iglesia de Dios en Esmirna. Porque la iglesia de Dios siempre ha reconocido que el único Señor y consumador de todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo. Por hoy en día ya no le damos el valor a la palabra Señor como se le daba en los tiempos pasados. Hoy en día podemos decir el Señor Melquis, el Señor Emanuel, el Señor Mauricio. Y como si nada, no lo tomamos. Y cuando se enoja y él le dice al Señor Mauricio, me dice Mauricio, está enojado. Pero en los tiempos bíblicos, la palabra Señor era un hombre de mucha importancia. Era un hombre que se deriva de lo que era el dominio de autoridad. Así que era demasiado importante. Y esto causó una gran persecución para la iglesia. Pero la iglesia de Esmirna, para poderla entender, era muy diferente. Bueno, vamos a ver las diferentes cartas conforme pasan las semanas. Pero en todas las iglesias había una reprensión por diferentes causas. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso había sido reprendida, a pesar que era una iglesia consolidada en la fe, fuerte en doctrina, fuerte en conocimiento. Dice que había dejado su primer amor. Y vino fuerte el juicio para Éfeso. De ahí vienen otras cartas para la iglesia de Pérgamo, para la iglesia de Tatiria, y muchas de ellas traen la situación corrupta de herejías que se estaban infiltrando en la iglesia. Incluso en Éfeso se habían infiltrado falsos apóstoles, se habían infiltrado el movimiento que lo denominan los nicolitas, que hablamos, ¿verdad?, que es conquistador de pueblo, es característica de rebeldía, de adulterio y de fornicación, que se estaba queriendo infiltrar en la iglesia. Bueno, la iglesia de Esmirna no tuvo ese problema. Si usted lee la carta, no trae una reprensión doctrinal, no trae una reprensión de fe. Lo que trae es algo que yo lo puedo comparar con algo con nosotros que podemos identificarnos. Porque dice en el verso 9, dice: yo sé de tus obras. Quiere decir que era una iglesia que trabajaba para Dios. Porque aquí dice que Dios, o sea, Jesucristo, está reconociendo esa labor. Qué bonito sería, ¿verdad?, que dijera: hermana Raquel, yo sé de sus obras. Oh, qué hermoso se oye eso. Pero de ahí dice: y tu tribulación. Quiere decir de que la iglesia de Esmirna estaba pasando por serios problemas. Como Tiberio, el decreto de él era que tenían que dar la ofrenda y decirle: oh gran César, Señor. La iglesia rehusaba decir eso. Desató una persecución y una atrocidad contra la iglesia inimaginable. Porque estaban realmente ellos desafiando
un decreto del rey, del emperador. Posteriormente, dice aquí, y tu pobreza. Quiere decir que la iglesia no solamente era una iglesia trabajadora, no solamente era una iglesia que era perseguida por el gobierno, por el mundo religioso, por el mundo pecador, pero también dice que tenían un problema de pobreza. Estamos hablando de un problema muy serio, lo que es la pobreza. Y creo que cuando hablamos de pobreza todos nos podemos relacionar. No estoy diciendo que usted es pobre, simplemente la falta de dinero trae una angustia en nuestra mente y en nuestro corazón desesperante. A menos para mí. Cuando no tengo dinero para dar el pago de la casa, no tengo dinero para pagar las tarjetas de crédito, no tengo dinero a veces ni para la gasolina para venir para el templo, para mí hay una tormenta en mi mente desesperante, porque ¿qué voy a hacer? Imagínense, yo tengo 5 hijos. El hermano Melque dice que él va a tener 6 antes que yo me vaya de esta iglesia. Así que sigamos hablando con el hermano Melque. No se crea, no digo eso. Pero al que viene dice. Y entonces, imagínense, 5 hijos y los 5 quieren comer. Y ya los 5 ya no son de que le compro una hamburguesita esa de 99 cents, de las 99 centavos, ya con eso se llena. No, ya quieren una grande con sus papas y su refresco. Como que soy vaca, de que ando ordeñando dinero, ¿qué? No, pero ellos no saben, su mente natural dice, no papá, yo quiero esto. Así que imagínense sin dinero, viniendo para acá y no ellos con hambre. O sea, es una tormenta personal fuerte. A mí en lo personal me ha llegado ocasiones donde en el pasado hasta me quitaba el sueño porque yo estoy preocupado, ¿qué voy a hacer? Ya nos van a cortar la luz, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a agarrar dinero? Así que la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre que tenía situaciones muy complicadas. Se dice algunos historiadores que la iglesia de Esmirna, que sus miembros eran tan pobres que hacen esta descripción los historiadores. Dicen, eran pobres entre los pobres. Imagínense la situación tan complicada. Pobre entre los pobres. Así que cuando yo digo no tengo dinero ni para comprar la leche, ellos todavía dicen, todavía estoy peor que tú. Dice, porque tú todavía piensas en la leche, nosotros ni en la leche podemos pensar porque no hemos probado leche desde hace tiempo. Estamos hablando de una pobreza difícil, hermanos. Yo recuerdo una vez, no me voy a salir del tema, pero relacionado a esto, en una ocasión estábamos en Zapopan, Jalisco, al lado de Guadalajara, y veníamos ya de regreso derrotados para acá, porque yo después de graduarme de la high school me había ido para México con mi hermano, porque pues, las historias que le cuentan a uno, ¿verdad? No, que tú te vete a México, que aquí tú eres rey, que tú con el inglés, que llegando aquí, allá. Me pintaron un país maravilloso que se me había olvidado porque hay tanto mexicano por acá. Si es que está tan maravilloso. Pero yo, jovencito, yo creí, cuando me fui, me di la cruda realidad de la pobreza, de las circunstancias, de la sociedad. O sea, es un mundo diferente a lo que uno está acostumbrado acá. Hermano, se me dice a los niños que, por favor, para que nos ayude un poquito. Así es que esto era demasiado importante, hermanos. La pobreza que había en este lugar, que era todavía encima de la persecución. Hay una... pues, si usted abre su Biblia, porque se me va a hacer un poquito más fácil con la Biblia, como le digo, usted puede leer la escritura. En el verso 8 podemos ver que Cristo hace la introducción identificándose que Él es, no era otro más que Él mismo. Cuando Él dice que era el primero y el postrero, en otras palabras, el alfa y la omega, que fue muerto y vivo, porque Él resucitó. Él no está muerto, Él resucitó. Ese es el Cristo que nosotros servimos. En el verso 9 empieza, ¿verdad?, a decir a la iglesia: yo conozco de tus obras, pero también tu tribulación y tu pobreza. Pero dice aquí, y la blasfemia, fíjese qué tremenda palabra. Y ahorita le voy a decir, hermano Melque, que nos ayude a describir lo que quiere decir la palabra blasfemia.
Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagogas de Satanás. Qué tremenda situación la que estaba pasando en el cielo. Hablando de una blasfemia. ¿Qué es una blasfemia, hermano Melquis? A lo mejor que usted lo pueda describir para ellos. Es una ofensa gravísima. ¿Pero por qué era una ofensa grave? El blasfemar era es usurpar, fíjese bien, usurpar la deidad de algo. Por eso estás blasfemando. O sea, ¿cómo te atreves a decir semejante barbaridad? Porque aquí estamos hablando de judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los que conocen y practicaban la ley. Y dice que están en sinagogas. ¿Y qué eran las sinagogas? Después de la destrucción del templo, que fueron llevados cautivos durante Babilonia, y ya no tenían acceso al templo, empezaron ellos a reunirse en pequeños lugares que les denominaron sinagogas. Y en esas sinagogas estaban donde leían los escritos, las leyes, y le recordaban a la gente, y discutían y hablaban. Es más, el ministerio de Jesucristo comenzó precisamente en una sinagoga, ¿verdad? Cuando él abrió el rollo de Isaías, ¿verdad? Y él les dijo, hoy este día se había cumplido. O sea, se estaban tan familiarizados, conocían de Dios, y cuando hablamos de Dios, ¿qué es lo que viene a su mente? Aparte de que Él es poderoso, majestuoso, misericordioso, grandioso, ¿qué es lo que se le viene a su mente cuando hablamos de Dios? A ver, hermano, ayúdeme. Nomás dígame una palabra, ¿qué es lo que se le viene cuando oye la palabra Dios? Hablando, Dios de gloria. ¿Ah? Omnipotente. Para usted, hermano Alex, un Dios de fe. Para usted, hermano, Dios de todo. Para usted, hermana Nereida, cuando oye la palabra Dios, joven, ¿qué es lo que se te viene a tu mente? Dice mi tía Raquel, dice, ay, no, cuando oye la palabra Dios, poder, dice. Para usted, hermana Raquel, perfección. Para usted, hermano Mauricio, poder. Para usted, hermana, fiel, fidelidad. Para usted, hermano Melquis, dador de la vida. Todos los atributos que ustedes dijeron se los voy a resumir en uno: el Dios de amor. Porque cuando hay amor, hay fe. Cuando hay amor, hay fidelidad. Cuando hay amor, o sea, todo lo que ustedes acaban de describir, ¿verdad?, se desglosa en la palabra amor. Así que si la persona lee las escrituras cada sábado fielmente, todo el día está ahí en la sinagoga, conoce de Dios, enseña de Dios, predica de Dios. ¿Y sabe una cosa? ¿Por qué dice que eran sinagogas de Satanás? Porque lamentablemente los judíos judaizantes eran los enemigos número uno de la iglesia de Cristo. Buscaban ellos el favor con los gobernantes y se encargaban de acusar a los cristianos. ¡Qué tremendo! Que una persona, ¿cómo es posible? Imagínense que la persona que está aquí parada, que habla de Dios, habla de amor, de poder, de fidelidad, de fe, de todo eso, no quiera ni saludar al hermano Melquis, no quiere darle el abrazo al hermano. Vean a la hermana Raquel y se da la vuelta y está a algún lado. Imagínense, solamente, estoy hablando algo sencillo. Ahora imagínense una persona que no solamente hace eso, sino lo andaba diciéndole a los gobernantes: ¿dónde usted vive, dónde usted se esconde? Para que vengan a golpearlo a usted, a golpear a sus hijos, sacarlos de la casa, ponerlos en la calle, combinarlos a la cárcel. Y al otro sábado otra vez estaba aquí como si nada. Paz de Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! O sea, quiere decir que la persecución es todavía más fuerte. Porque uno, al menos yo como cristiano, del que no es cristiano espero todo. Espero que sea malo, espero que sea egoísta, espero que sea soberbio, todas las cosas. Pero de un cristiano, uno que busca a Dios, uno espera lo opuesto, ¿verdad? Amabilidad,
pacífico, amoroso, amable, misericordioso, cortés. Pero cuando esa persona no muestra ninguna de esas características, hay un shock dentro de nosotros que decimos, ¿cómo es posible que si Dios existiera, cómo esta persona puede ser así? ¿Por qué no nos cabe? Ahora imagínense la iglesia de Esmirna, dentro de su pobreza, era todavía despreciado por el mismo judío. Imagínense la tortura espiritual que estaba ocurriendo en ellos. Y no solamente ese dice aquí. No solamente la iglesia estaba en el verso 10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Oh, qué tremendo. La carta que la iglesia de Esmirna recibía no traía noticias nuevas o buenas, más bien dicho. Le decía, oh, ya no te preocupes, hermano. Hermano, ven que ya no se preocupe, y usted por poquito ya va a dejar de sufrir, porque ya viene tu Redentor y te va a librar. Pero es lo que queremos escuchar. Pero venía la carta y decía, hermano Melquis, no tengas miedo todavía por lo que viene. ¿Qué más quería usted sufrir? ¿Qué más estaba esperando todavía usted vivir? Hermanos, imagínense, sus familiares fueron muertos, asesinados, delante de ellos. No tenían ni qué comer. Yo no sé usted, pero yo amo mucho a mis hijos. Yo por mis hijos, yo creo que yo hago lo que sea por ellos. Yo creo que usted también. Al punto que cuando su hijo llora, usted quiere saber qué tiene. Si tiene dolor, prefiere usted sentir el dolor y no él. Si viene una enfermedad, su hijo dice, no, Señor, tráemela a mí, a él no. ¿Verdad? Nuestro instinto de padre. Si va un carro que casi va a machucar al niño, usted prefiere empujar al niño y que el carro le pegue. O sea, el instinto de nosotros como padres. Ahora imagínese la iglesia. Mirar a sus hijos sufrir día tras día, en pobreza, en persecución, en desprecio. Nadie quería hacer negocio con ellos porque eran cristianos. Nadie quería acercárseles a ellos porque eran cristianos. Eran despreciados de todas formas. Y lo único refugio que tenía era acercarse con los hermanos en la iglesia, con los otros que sufren como ellos, para por lo menos decir, ellos me entienden y yo lo entiendo. Y llega la carta de Cristo, en vez de traer esperanza, todavía le dice, aguántate, esto no es nada, hermano, ven que todavía lo que viene, hermano, no tengas miedo. Hermano, ven que va a decir, ¿qué más necesito sufrir? Si ya no tengo ni qué comer ni mis hijos. Pero dice, sigue el verso 10. Dice, he aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y es que todavía venía más sufrimiento del que estaban pasando. No me digan, no lo digo por nadie, lo digo por yo y por mucha gente que he mirado a través de los años como pastor. ¿Cuántas veces usted no está sufriendo aquí? Y lo único que usted piensa es mejor regresarse a tu país. Y uno dice, para sufrir aquí mejor sufro allá. Por lo menos allá dice, estoy con mi familia. Lo que uno dice, o sea, humanamente. O sea, no estoy diciendo, humanamente. Pero la carta dice, todavía vas a sufrir más. Pero es que no es la cosa. O sea, ¿qué consuelo vas a ir? Pero al contrario dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y la iglesia de Esmirna, si usted continúa leyendo la carta, se distingue por su fidelidad. ¿Eh? No es como nosotros hoy en día. Hoy en día yo nomás no le saludo a alguien y usted dice, esto lo arreglo fácil, ya no voy. ¿Verdad? Usted lo arregla fácil. Mejor me vamos a la otra iglesia. Rápido, lo arreglo. Pero aquí Cristo no les dijo a ellos, muévete a Éfeso, allá están con puro billetudo, allá te van a ayudar, te van a sacar de la pobreza. Y dice, aguanta, hasta la muerte sé fiel, porque Cristo viene por los fieles. ¿Sabe usted eso? Él no viene por la infidelidad. La pobreza
había traído un problema serio a la iglesia. Y espero que de todo lo que yo hablo esta noche se le quede esto a usted en su mente. Había venido el espíritu de temor. Se había apoderado de la mente y del corazón de la iglesia. Cuando hay temor, no podemos servir, hermano mío, porque siempre tenemos temor. Tenemos temor al compromiso, tenemos temor al ministerio, tenemos temor al liderazgo, tenemos temor a que me pidan que voy a dar para la renta, tenemos temor que me pidan que voy a traer, tenemos temor de todo. Es un temor. Y empezamos a ver alrededor porque no sabemos qué hacer, porque hay un temor. ¿Qué vamos a hacer? Porque el temor no te permite que crezcas espiritualmente. Por eso Satanás usa el arma del temor para podernos, opresarnos, estar oprimidos. Sí. Cuando no hay dinero, ¿cómo se siente usted? Impotente, incapaz, ¿verdad? Se siente uno incapaz. O sea, el temor te controla. Cuando te dicen, hermana Raquel, usted va a traer el domingo el talento, y la hermana dice, pero si Mauricio no tiene un mes que no trabaja, ¿de dónde? El pastor está loco, ¿qué cree? Que soy vaca de banco, que nomás estoy sacando el dinero. No, ¿verdad? El temor nos afecta. La iglesia había sido... A ver, búsqueme Apocalipsis 21:8, alguien, quien sea. Apocalipsis 21:8. Y lo lee en voz alta, pero fuerte, claro, porque yo no oigo por el aire. Y no me deja recibir su eco de la mano. Léelo pues, pero fuerte. Sí. Ah, pero fíjese, más a los temerosos. ¿Qué más? Cuando usted tiene temor, usted no puede creer. Y no puede creer porque tiene temor. Es lógico, natural, ¿verdad? El temor no nos permite creer. Hasta decimos, hasta no ver, no creer. Dice la hermana Raquel, mientras Mauricio no me traiga el cheque aquí en mi mano, yo no creo que tenga dinero, que va a traer dinero para el talento el domingo. ¿Verdad? Ni los temerosos, ni los incrédulos, ni los abominables, ni los homicidios, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras, ¡ay! Todos los falsos, porque ser un mentiroso es un falso. ¿Qué va a pasar con ellos? Fíjese bien, la gravedad cuando permitimos que el espíritu del temor nos conquiste. Fíjese bien, cuando el espíritu del temor nos conquista, ni cuenta nos... ¿Usted cree que usted está haciendo las cosas a salvo? Sí, voy a dar un poquito, pero no todo. ¿Usted cree que está a salvo? Cuando su alma dice, está esperando la muerte segura. Qué tremendo lo que está diciendo la escritura. Pero volviendo otra vez al escrito, voy a permitir que ustedes me ayuden a leer un poco. ¿De qué horas tienen? ¿Ya son las 9? Alguien que me ayude. 8:37, ok. Cuando falten 10 minutos, más así. Pero no cierre los ojos, porque yo voy a decir, gracias Señor, voy a decir que estás grabando, ¿no? Te dice así. Porque es que a veces, cuando doy los diezmos, hermano, a veces tiene uno dinero, porque a veces uno se pone $100 para los diezmos para pagar la iglesia, la renta, y el enemigo me pone como un temor. $100 ya hace falta, o $50 ya hace falta para pagar mi celular, o para pagar mi renta, o la seguridad de mi carro. El diablo pone un temor en el corazón. ¿Por qué a veces el Espíritu me dice, pones a la cartera, hasta la cartera, réntalo ahí? Pero a veces me pasan cosas en mi corazón, hermano. Lo que usted dice es verdad. ¿Cuántas veces no hacemos promesas y llega la fecha de la promesa y usted está orando para que el pastor no se recuerde y la tesorera se acuerde de que el día de la promesa? ¡Sí! Soy honesto, porque hermano, yo no siempre fui pastor, yo también fui miembro y yo no quería que llegara el día de la promesa.
Sí, porque yo en mi mente que hacía mis cálculos, pero nomás llegaba el día de la promesa, hermano, yo estaba sin dinero. O tenía que pagar algo. Y si doy la promesa, ya no pago esto. Si no pago esto, las llamadas y las llamadas y había un temor. Yo tuve muchos problemas con el diezmar. Yo no podía diezmar, porque siempre estaba sin dinero. Quería, créame, yo quería, yo oraba. Señor, yo quiero diezmar, pero no podía. Porque siempre estaba yo pensando en las cosas que tengo que pagar. Y yo no sé qué le pasaba a mi dinero, hermano, que el día que yo iba a diezmar es el día que no había ni dinero. Y lo único que decía, Señor, para la próxima, Señor, para la próxima. Yo hasta mi mente a veces hasta iba acumulando, no, ya llevo tanto de diezmo, pero yo lo voy a pagar. Mentira del diablo. O sea, no lo vamos a hacer por el temor, el espíritu de temor. Pero el día que yo empecé a confiar en Dios, yo no, empecé a confiar en Dios. De decirle, Señor, tengo grande temor y no tengo ni idea cómo le voy a hacer. Pero yo espero que tú extiendas tu mano en mí. Y a veces llegaba el día que pagar y no tenía para pagar. Pero de alguna forma u otra, Dios proveía después. Y ni cuenta me daba que yo ya había respondido. Y ya me había quedado con la duda. ¿Para qué Dios? Ni cuenta me daba que Dios ya me había proveído para solucionar el tarde, pero lo había solucionado. Sigamos leyendo. Gloria a Dios, hermano. Es importante. Hermano Orlando, diga. Levantó la mano. ¿Alguien más quiere compartir algo, hermano? Esta es una clase, no es una predicación. No tenga temor de ser feliz. Sí, no, yo sinceramente, esta escritura, hermano, esta escritura que habló el 9 y el 10, hermano, como que en el Espíritu de Dios me está hablando de que a veces el Espíritu Santo me dice, bueno, si tienes $200, pones 100 allá para el gobierno, pones $50, y a veces mi corazón resiste, y eso atrae como condenación a veces, y a veces Dios se va como agua, y eso no está bien, que a veces el corazón diga, hay que darlo allí todo, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo dice del corazón. Y a mí me pasa eso, hermano, a veces me dice que siento mi corazón, y confía en mí, y vas a mirar cómo yo te voy a bendecir de gran manera. Me pasa eso en mi corazón, a mí, hermano. Amén. Fíjense, hermanos, que ya ni le terminé de decir la historia. Cuando estuve en Zapopan, Jalisco, ya veníamos de regreso, ahí mi hermano tenía unos conocidos, quedamos en su casa de ellos, y no en la casa principal, sino hay un cuarto afuera de la casa que ellos tenían, nos prestaron. Y en esos días, literalmente nos quedamos sin dinero. Los amigos, mi hermano de la casa, ellos salieron fuera de la ciudad. Y obviamente no teníamos ni llave para entrar a la casa, ¿no? Ahí en el cuarto donde estábamos afuera no teníamos cocina, ni refrigerador, y sin dinero para comer. Fue bastante días difíciles. Y resultó que ese sábado que mi mamá me iba a mandar un dinero, ese día había un día festivo allá en México que los bancos estaban cerrados, así que no podía yo retirar el dinero. Y habíamos hablado con mi hermano Daniel, que vive en Santa María, él puede verificar en la historia, ¿qué íbamos a hacer? Porque iba a estar viernes, sábado y domingo sin comer, hasta lunes que fuéramos todavía ir caminando, porque ni para el camión teníamos. Y nos habíamos completamente quedado sin nada. Y recuerdo que nos pusimos a orar, mi hermano y yo, en el cuarto que estábamos ahí. No sabíamos qué hacer. Sabíamos que estas eran consecuencias propias, por no hacer las cosas bien delante de Dios. De una vez, no hacer las cosas bien delante de Dios. Eran consecuencias propias. Y dentro de esas consecuencias, nos pusimos a orar. Y hasta hablamos con mi hermano, ¿sabes, querido? Nos vamos a poner a ayunar. Pues, vamos a pasar hambre. Según nosotros en nuestra mente, vamos a pasar hambre ayunando.
que es mentira del diablo. No íbamos a pasar ayunando, íbamos a pasar hambre porque no había dinero para comer. Simplemente el consuelo nuestro era decir, estamos ayunando. Como que eso solucionaba el problema. Pero recuerdo que esa tarde nos pusimos a orar. Estuvimos orando con mi hermano, no recuerdo cuánto tiempo, pero recuerdo que le pedimos a Dios que nos ayudara, que tuviera misericordia de nosotros. No sabíamos qué hacer. No conocíamos a nadie en ese pueblo más que esa familia. Por lo tanto era difícil para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Y recuerdo que platicando, de repente había el de la casa, el señor, el amigo de mi hermano. Él trabajaba, o no sé si trabaja, no sé si viva todavía, para Teléfonos de México, Telmex. Y así es que como él era técnico de reparación de los teléfonos, en esos años los celulares no eran tan populares. Así que lo que usted encontraba siempre en las calles eran las casetas para hacer llamadas. Los que agarraban, le metía un peso, le hacía la marca, marcaba el teléfono y ya. Así que como técnico, pues a veces que se descomponían los teléfonos, iba a arreglar, y a veces las monedas quedaban trabadas. Cuando él lo destrababa, pues salían las monedas. Y él tenía como 3 cajas así, botes o latas llenas de monedas, pero eran puras monedas descontinuadas. Y me decía que ese era el problema número 1 que él tenía con las casetas telefónicas, que la gente le metía otras monedas que no eran correctas y se quedaban trabadas, y venía otro y que hacía lo mismo. Así que cuando llegaba, pues las sacaba, pero las iba coleccionando. Y recuerdo que de repente, no sé qué, vino a mí y a mi hermano y dijimos, pues vamos a revisar las latas a ver si sacamos algunos centavos. Y dice, no, pero son viejas. Y bueno, vamos a ver. Sacamos el primer bote, puras monedas descontinuadas, viejas que ya no tenían valor, realmente ni un valor. Pero de ahí empezamos a encontrar centavos de las nuevas monedas de nuevo peso. Y empezamos a juntar ahí. Cuando menos nos dimos cuenta, hemos juntado como 10 pesos solo en centavos. Y en ese momento, esos 10 pesos se convirtieron en la respuesta que nosotros necesitábamos para comer. Esos centavos fuimos a la tienda, compramos bolillo, no sé cómo le digan en su país, nosotros en México llamamos bolillo, el pan francés que le llaman algunas veces. Compramos bolillos y compramos unas plátanos o bananas. Así que abrimos el pan y le metimos la banana en medio y lo empezamos a comer. Y eso es lo que comimos por 3 días. Y esa fue para mí una respuesta de Dios, de que Dios no nos abandonaba, incluso en el momento que ni merecíamos que Dios nos ayudara, porque habíamos abandonado a Dios. Sí, oramos porque pues, aquí íbamos a acudir, pero era una oración donde yo en lo personal yo ni creía que Dios me iba a responder. Pero cuando Dios respondió, mi fe empezó a cambiar de una forma como nunca había cambiado. Empecé a creer que al Dios que yo sirvo es un Dios que provee. Fue cuando yo entendí por primera vez por qué el robar es pecado. Si usted ha preguntado por qué el robar es pecado, ¿por qué es pecado para usted, hermano Alex? Porque le está quitando al pobre con tanto que está logrando para robar. Y para usted, hermano Alex de Las Vegas. ¿Pero por qué es malo? ¿Por qué dijo Dios que era pecado el robar? ¿A usted, hermana Nereida? Para usted, joven, ¿por qué el robar es malo o es pecado? ¿Por qué crees que Dios lo constituyó como pecado? Ahora que le voy a cambiar la pregunta a usted, hermano Mauricio. Si el tomar lo ajeno era la única forma
usted podía darle de comer a su hijo, porque aún así eso es pecado. Era para darle de comer a su hijo. No era para hacer un mal, era para saciar el hambre de su hijo. Hasta aún así dijo Dios que es pecado. ¿Por qué? Hermano Melquis, ¿por qué dijo Dios que robar es pecado? Estaba la esencia de que estemos confiando solamente en Él. Entonces, al depender de Él, nosotros nos vamos a tener temor. El robar es pecado porque Dios es nuestro proveedor. Gracias por la vida, que Él es nuestro proveedor. Y si Él te va a proveer, ¿por qué robas? Al robar es porque estás creyendo que Él no puede proveer. Como dijo Noé, porque Él te va a bendecir. O sea, Él es el proveedor. Así que, aún en esa miseria, la iglesia de Esmirna se distinguía no por ser una iglesia alborotadora, no ser una iglesia peleonera, no ser una iglesia que andaba haciendo disensión. Se distinguió por ser una iglesia que obedecía los mandamientos de Dios. Entre más pobreza había, eran más fieles a Dios. Fíjense qué hermoso y qué distinto a hoy en día. La mayoría de lugares dice, no, tú no conoces al hermano Alex de Las Vegas. Si supieras pobre, ¿no? Te topas con pared cuando le entras el lado malo. No estoy diciendo que él es así, ni puedo decirlo como un ejemplo. Pero la iglesia de Esmirna no era así. La iglesia de Esmirna, entre más le hacían mal a ellos más amaban a Dios. Y hay una historia que yo les quiero compartir. Creo que la puse aquí en la hoja, si no me recuerdo. Aquí está en la página 6. Este es un extracto del historiador Schaff, en su volumen 2, en su libro titulado Historia de la Iglesia Cristiana, el extracto de la página 760. Pero quiero que ponga atención a lo que este historiador dice. Según las investigaciones de este historiador, el pastor de la iglesia de Esmirna se llamaba Policarpo y él fue el que había recibido la carta. Y la historia muestra que él era en ese tiempo el obispo de la iglesia de Esmirna y que él fue martirizado sin haber recibido ningún juicio. Y esto ocurrió aproximadamente en el año 155 después de Cristo. Se cree que la orden de su ejecución fue dada por el procónsul de Asia Menor, que demandó que Policarpo jurara por César y que renunciara a Cristo. Y la historia muestra que él recibió una tortura tan inimaginable para un ser humano. La historia muestra, dice que realmente su cuerpo, todo su cuerpo, su rostro, estaban literalmente desfigurados. O sea, literalmente desfigurados. ¿Saben lo que es desfiguración? Cuando deja de ser reconocido. Ya no se reconoce, está desfigurado.
O sea, hasta parecía, imagínense, lo hinchado, sangriento. O sea, era exagerada lo que le estaban haciendo a su cuerpo. Y se dice que ya estaba en agonías él para morir. Que ya no tenía ni palabras para hablar. Y se le acercó precisamente este procónsul y le dice: te voy a dar la última oportunidad para que tú vivas. Solamente tienes que renunciar a Cristo y decir que César es el Señor. Eso es lo único que tienes que decir. Y la historia muestra que en lo poquito que pudo hablar Policarpo, él expresó diciendo estas palabras: Jesús es mi Señor y jamás debe de renunciar a él. Y eso marcó una diferencia en la iglesia de Esmirna. Que la pobreza, los problemas, todo lo que venga a nosotros no nos justifica que nosotros seamos infieles con Dios, sino al contrario, hace una amonestación a que seamos más fieles que nunca. Cristo no busca personas que simplemente digan soy miembro de la iglesia por decir soy miembro, sino Él busca miembros que puedan pararse firmes por la fe, que no tengan temor a las circunstancias y que no sean temerosos y huyan, sino que al contrario defiendan la fe. Al escuchar estas palabras, este procónsul terminó de matar al pastor o al obispo Policarpo. Y les comparto esta historia porque tocó mi corazón conforme la leía la historia. Y traía una reflexión a mi mente de qué tan vulnerable es el cuerpo de Cristo cuando vemos miembros inconstantes, miembros de doble ánimo, miembros que le damos más importancia a otras cosas que realmente representar lo que realmente somos, el cuerpo de Cristo, soldados de Cristo, representantes de Cristo. Somos carne de su carne y huesos de sus huesos. Su sangre corre en nosotros. Su Santo Espíritu habita en nosotros. El apóstol Pablo en Primera de Timoteo, los voy a dejar con esta escritura. Primera de Timoteo, capítulo 6, en el versículo 12, quien lo tenga que lo lea. Le voy a dar la oportunidad que usted me ayude. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. El apóstol Pablo, el apóstol que en sus cartas describe su sufrimiento, donde le habla a la iglesia y le dice: si alguien habla de sufrimiento, yo he sufrido más. Y da una lista de todos los sufrimientos, dice: he sido apedreado, y una vez, 2 veces. ¿Y cuántos de ustedes han sido apedreados físicamente por Cristo? Pero entonces, ¿por qué usted quiere huir? Y se quiere ir del lugar de Cristo. Póngase a pensar en eso. Dice que estuvo a muerte de cuchillo, pasó hambre en medio de la mar, fue picado por serpientes venenosas, tantas cosas, golpeado por los mismos fariseos, la misma secta que sus padres de él perteneció. Por el mismo sacerdote fue condenado, a esos mismos que él defendía tanto. Pero dice Primera de Timoteo 6:12, ¿qué dice en voz alta, por favor? Fíjate, permítanme. Dice, pelea
No dice huye. No dice, ponte a llorar y desanímate y córtate las venas con la lechuga. Se pelea. No dice, no te pongas a pelear con tu hermano y alegar con tu hermano y empiezas a hablar de tu hermano. Sino dice, pelea la buena batalla. La batalla espiritual. ¿Qué más? Pelea la buena batalla. Agárrate de la vida eterna. No te agarres de las cosas de la carne, el resentimiento, el rencor, el odio, el desprecio. Agárrate de la vida eterna, de lo que te va a permitir entrar al cielo. ¿Qué más, hija? A la cual dice, somos llamados. Él nos ha llamado a estar con Él en el cielo. Él no nos ha llamado a la muerte segunda. Él no nos ha llamado a condenación. Él nos ha llamado a la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Dice la Biblia que Él fue a preparar un lugar de morada para que usted y yo podamos vivir, habitar con Él. ¿Qué más? Habiendo hecho buena profesión delante solamente de ti y de tus amigos. No, de muchos testigos. Lo más importante y lo único que tenemos es nuestro testimonio. Es importante tener el Espíritu Santo, es importante el hablar en lengua, es importante la manifestación de los dones. Pero algo que usted no puede olvidar es esto. Su testimonio es lo más importante delante de Dios. Testimonio, dice la Biblia, que el mismo Espíritu de Dios dice, da testimonio de nosotros. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Y dice aquí, si nuestra iglesia local fuera elogiada como la iglesia de Esmirna o en Esmirna, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Cómo usted hubiera reaccionado si usted hubiera recibido esta carta para usted? ¿Nos gloriaríamos o nos humillaríamos delante de Él? O preguntaríamos, ¿por qué recibimos sufrimiento cuando nuestras obras son agradables ante Dios? ¿Por qué va a venir más tribulación si ya estoy haciendo lo mejor que puedo para ti? Y todavía viene más pruebas. ¿Por qué? ¿Sería esta tal vez nuestra pregunta al Señor? O tal vez vamos a decir, oh Señor, ayúdanos a ser fortalecidos a través de nuestros sufrimientos para decidirnos a ganar la corona de vida que tú has prometido. Vivimos en un tiempo en que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, según 2 de Timoteo 3:13. Por tanto, debemos fortalecernos para lo que venga, sea lo que sea. Cuando azotan huracanes y tornados, no tenemos poder sobre la tormenta, pero podemos orar. Dicen eso. No tenemos el poder para detener el problema que venga contra nosotros, pero algo que el problema no puede impedirnos es que usted doble sus rodillas ahora y hacer lo que es ser sabio. Todas nuestras posiciones pueden ser arrasadas, pero la tormenta no puede tocar nuestras almas, al menos que nos volvamos rencorosos por causa de nuestras pérdidas. Los hombres han aprendido a hacer preparativos de largo plazo para terremotos, inundaciones, sequías y fuegos, constituyendo de manera que un poder de destrucción sea disminuido o minimizado. Pero la principal garantía es tener todo tan completamente entregado a Cristo, a la voluntad de Dios,
que a la peor de las catástrofes nos interrumpa nuestra paz mental y nuestra paz del alma. Jesús dijo: no temas en nada lo que vas a padecer. Podemos temer a las circunstancias, la posibilidad de adversidades, personalidades perversas. Podemos ser críticos si hablamos la verdad audaz y francamente. Podemos temer incluso a Satanás, pero Jesús nos dijo que es que debemos de temer. Lucas capítulo 12, verso del 4 al 7, con esto los dejo. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os engañare a quien debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temer. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Dios aún a los pájaros tiene en cuenta, ¿cuánto más a usted y a mí, que somos hechos a la imagen y semejanza de Cristo?